profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Lograr que el Mercosur funcione ha sido un tema recurrente en decenas de conferencistas que han pasado en los últimos 25 años por los almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Menem, y tenemos hoy un testigo privilegiado de aquellos comienzos del Mercosur, dijo que había que tener en cuenta la llegada de Lula da Silva. Recuerden, 2003, primeros meses del mandato de Ignacio Lula da Silva, el primer mandato de Lula. ¿Qué pensaba Menem del Mercosur y qué decía de Lula? En la década de 90, la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay pusimos en marcha el Mercosur como una nueva respuesta histórica a las exigencias que planteaba la globalización de la economía mundial. Dimos así un paso decisivo hacia la configuración de un polo de poder económico y político sudamericano, una alianza estratégica de alcance regional y de proyección mundial. Hoy, en circunstancias transitoriamente adversas para la región, tenemos que redoblar la apuesta. Sabemos perfectamente que los problemas que afronta el Mercosur se resuelven con más Mercosur. Es imprescindible profundizar el camino de la integración regional para avanzar en la senda de la integración continental y en la plena inserción de nuestro país en las grandes corrientes de comercio y de inversión que caracterizan a la economía mundial de nuestra época. Por ese motivo, recibimos esperanzado la elección de Luis Ignacio da Silva, Lula, como nuevo presidente de la República Hermana del Brasil. Desechamos por completo los pronósticos agoreros de quienes creen advertir en ese resultado electoral un factor adicional de desestabilización en el escenario regional. Estamos plenamente convencidos del realismo y la madurez política del mandatario electo y del enorme sentido de continuidad histórica exhibido tradicionalmente por la nación brasileña, expresado por su diplomacia permanente, a partir, por supuesto, de Itamaraty. Queremos subrayar también la importancia que atribuimos al claro compromiso que el presidente electo asumiera públicamente con el fortalecimiento del Mercosur, un compromiso mucho más explícito aún que el exhibido por el candidato derrotado en la segunda vuelta de la reciente competencia electoral. Consideramos, asimismo, que la intención expresada por el mandatario electo en el sentido de avanzar en la compatibilización de nuestras políticas macroeconómicas, incluyendo hasta la posibilidad del establecimiento de una moneda común y de la creación de un banco central unificado, constituyen la manifestación inequívoca de una voluntad política que no podemos menos que compartir. Brasil es la principal potencia económica sudamericana, es la 10ª potencia industrial del mundo. Después de China, es también la primera potencia industrial del mundo emergente. Que el Brasil pueda salir del estancamiento en que se encuentra y retomar la senda del crecimiento económico sostenido resulta entonces una cuestión de vital interés para todos los socios y aliados del Mercosur, cuyas exportaciones podrán aumentar rápido y significativamente al compás de la reactivación del mercado brasileño. Este relanzamiento del bloque regional requiere una profundización de la asociación con Chile. Hay que construir un Mercosur bioceánico que nos vincule activamente con los países del Asia-Pacífico que constituyen los mercados de consumo de más alto crecimiento de la economía mundial. Ya a este tema se refería Perón allá por las finales de la década del 40, junto con el presidente Getúlio Vargas. Un eje entre el Atlántico y el Pacífico, de tal forma que esta región tenga salida al Pacífico y Chile salida hacia el Atlántico. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país.
Doctor de Posada, yo decía, usted fue un testigo privilegiado. Hemos hablado tantas veces con el doctor Lacalle Herrera, con Sergio Abreu, con usted de aquellos, a más de 30 años de aquella creación, cómo valora lo alcanzado y lo no alcanzado. Sería una larga historia, ¿no? Es un libro. Pero bueno, para andarlo rapidito, en el año 90, que es cuando detona el tema, porque le informan a Lacalle que no había sido informado por Sanguinetti de que había conversaciones avanzadas entre Alfonsín y Sarney para un acuerdo bilateral que significaba que el Uruguay quedaba fuera. Ahí, claro, había que tomar una decisión muy rápido de qué hacer. En el programa electoral de Lacalle, entre tantas cosas, estaba abrir el Uruguay comercialmente al mundo, cosa que es necesaria al día de hoy. Pero bueno, hay manera de hacerlo, y esto requería una decisión ya. Lacalle resuelve, a mi juicio, con buen tino, de que había que subirse al carro, que no podía quedar con la ñata contra el vidrio. Trató de traer a Chile obviamente no tenía interés, trajo al Paraguay, y quiso, y eso fue, digamos, parte de la instrucción o del mandato de Lacalle a los negociadores, a través de la negociación del Mercosur, que el Uruguay dejara claro y se aferrara a la posición de que esto era una etapa intermedia, esto no era un camino hacia un fin. Si la etapa era abrirse ahora relativamente a países relativamente ineficientes, que significaba un trauma menor para el Uruguay que la otra tesis, la tesis liberal, que era decir, no, acá hay que abrirse ya ahora, como Chile, pumba, de cabo a rabo. Eso, que en la teoría y en los libros está fenómeno, implicaba un impacto muy duro para la sociedad uruguaya. Entonces se optó por este otro camino, pero siempre dejando en claro de que el Uruguay entraba a un mecanismo de regionalismo abierto, como se llamaba, que iba a ser la primera etapa de sucesivas aperturas. Así negociamos durante 3 años, unas negociaciones durísimas, donde el Uruguay mantuvo su postura muy firme y muy coherente, y hizo presencia, a pesar de ser un país chico y todo lo demás. Así llegamos, como pasa tantas veces, a la víspera de la fecha donde había que resolver. A esa altura del campeonato, y durante todo ese proceso, la Argentina de Menem, llevada a las negociaciones por Cavallo y en segundo lugar por Di Tella, que era el canciller, estaban con la cabeza en otro lado. Dentro de ese micromundo bastante ficticio que tenía Cavallo en su cabeza, y Di Tella todavía más, estaban convencidos que la Argentina volaba, y que era tan obvio que volaba que Estados Unidos la iba a invitar a ingresar al NAFTA, al acuerdo del norte, con lo cual el Mercosur está bien, andarla llevando, porque para no pero ellos iban a sumar a México, Estados Unidos y Canadá, claro, nada más. Entonces debo llevarla porque no queremos quedar mal con Brasil. Bueno, así se le vino la fecha encima, y cuando vino la fecha encima, Argentina no había negociado sectores como el azúcar, como el sector automotriz, y no tenía manera. Entonces pidió excepciones, y esa fue la primer patada al chiquero. Brasil se las aceptó. Y entonces empezó una de esas, ¿no? Bueno, yo te acepto, porque entonces el día de mañana, cuando Brasil devaluó, que fue la siguiente, Argentina le aceptó, y así de pecado en pecado la cosa se fue relajando. Además, el Uruguay entró después en esa etapa en las relaciones exteriores, donde se sustituyó la política exterior por las afinidades ideológicas que llamamos. Entonces, como somos amigos, bueno, está bien, dale que va, dale que va. Lo voy a llevar ese tema más adelante en otro trayecto. Y entonces quedamos empantanados, y yo creo que un poco para disimular el pantano se empezaron a inventar otras cosas, el Mercosur de la educación, el Mercosur jurídico, político, el parlamento, qué sé yo, tal, y quedó el tema de fondo trancado, completamente trancado. ¿Un fracaso? Hoy en día es un problema, ¿no? Porque tampoco... A ver, cuando aquellas discusiones del año 90 de que uno decía no te metas en esta, abrite, había una famosa frase de Alejandro Bey, no hay que asociarse con menesterosos, las cosas que tenía Alejandro que le gustaba zampar frases. Hoy en día estamos en una discusión bastante parecida. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Una de las tesis es vámonos. La otra tesis es el eslogan típico, no, acá lo que pensamos es más y mejor Mercosur. Contame qué es más y mejor Mercosur. Suena lindo. ¿Pero qué es más y mejor Mercosur? ¿Está en sintonía con lo que está haciendo el presidente Luis Lacalle Pou cuando dice ya está, es un lastre el Mercosur? Lo que pasa es que no podemos irnos, entre otras cosas porque está aprobado, no tenemos a dónde irnos. No es que hay miles de países diciendo, che, venite que yo
no hay festejantes, como se decía antiguamente. Entonces no podemos irnos, una, porque va a ser traumático, y dos, porque no tenemos un palo donde rascarnos. Entonces hay que ir a buscar un camino que no es el más y mejor, que ese es un camino trucho, ¿ah? Pero tratar de, digamos, con mucho esfuerzo, de volver al camino original, que es, acá hay que abrirse, vamos a buscar todas las maneras para abrirnos. Lo llevo a un tramo, lo van a ver y lo van a escuchar los televidentes, que tiene que ver con, bueno, esto era entre los planes de la campaña para Menem volver a la presidencia, dijo, acá una cosa clave es una obra, el puente Buenos Aires-Colonia, Colonia-Buenos Aires. Recordemos cómo lo decía. Se trata de transformar esas innegables ventajas comparativas en nítidas ventajas competitivas. El bloque regional está en condiciones de constituirse en muy poco tiempo en el primer exportador mundial de alimentos, por encima, inclusive, si sabemos hacer las cosas bien, de los Estados Unidos de Norteamérica. Para transitar este camino resulta fundamental articular una estrategia conjunta para consolidar una sólida infraestructura regional, especialmente en materia de energía, de transporte y de comunicaciones. En el caso específico de la Argentina y Uruguay, esto supone, entre otras cosas, concretar lo más rápido posible la construcción del puente Buenos Aires-Colonia, una obra fundamental o de fundamental importancia para nuestro país, inexplicablemente necesaria. Ya en una de las reuniones que tuvimos aquí con motivo de la construcción de este puente, con el presidente de aquel entonces de Uruguay, habíamos dispuesto inclusive el nombre de Carlos Gardel para ese puente entre Buenos Aires y Colonia. Creo que tenemos que ratificar esa decisión tomada en aquella época. Y yo digo que esta obra, reitero, está inexplicablemente demorada, no por responsabilidad de las autoridades uruguayas, sino por la inoperancia de los gobiernos que nos sucedieron a partir de diciembre de 1999, y que el año próximo nos comprometemos, reitero, solemnemente a poner en marcha en beneficio de nuestros pueblos. Como ven, ya doy por sentado la llegada a la presidencia de la Nación. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Puente Colonia-Buenos Aires. ¿Una obra necesaria, viable o un delirio? Qué sé yo, ahí habrá cosas geoestratégicas y demás. A mí, por lo menos, me parece innecesario. No sé si el delirio es un escalón más arriba de innecesario, o varios escalones más arriba pero en tren de obras faraónicas de infraestructura para países que están con pocos recursos. La Argentina en este momento no puede hacer un puente ni sobre el riachuelo. Ya no da ni para conversar, ¿no? Pero si tuviera posibilidad de hacer, hay N otras cosas, los canales, los puertos, que son, sí, digamos, de impacto directo y hacen mucho más sentido que estas cosas así, como ante la arena, ¿no? Y cosas parecidas. Sí, hacemos otra pausa y seguimos recordando aquella conferencia del doctor Menem con la presencia del doctor Ignacio de Posadas. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva.